Me presento con absoluto respeto. Soy Yunuen Montero y vivo en el Estado de México. El relato que voy a compartir a continuación le pasó a mi familia. Según lo que cuentan, esto lo vivió mi bisabuela, la señora Eleuteria Platero García, cuando falleció su esposo. Era mayo de 1914. Mi abuelo, que se llamaba Crisóforo Montero, se cayó de un caballo y el impacto le quitó la existencia en el acto. No sufrió ni se enteró de lo que pasó. Mi abuela y sus hijos organizaron el funeral. No obstante, ocurrió que el fallecimiento se dio la tarde del Jueves Santo y el velorio se realizó durante la noche de ese día y la madrugada del Viernes Santo. En las primeras horas acudieron un montón de personas con despensa, café en polvo, pan, azúcar y varios artículos de necesidad general. Entre aquella gente acudió un joven llamado Rafael, pero no lo hizo de buena gana. Lo llevó su mamá, la cual lo obligó porque don Crisóforo era tío tercero de la señora. En plena adolescencia fue de malas y de mala gana. Ya en el velorio se la pasó sentado en un banco con los brazos cruzados. No participó en las oraciones y mucho menos se acercó a tomar un café con pan como aperitivo. Al paso de los minutos, su semblante fue más desagradable, así que su madre avisó que se iban. Por fin el chico se levantó y se dirigió hacia la puerta. No obstante, mi bisabuela les pidió que esperaran. Fue a su fogón por ceniza y se acercó a la señora para pintarle las palmas de la mano con una mancha oscura. Al pedirle al chico que extendiera las manos, él la miró con fastidio y se dio la vuelta. No dejó que le echara nada. Madre e hijo se fueron. El velorio continuó y por la tarde el bisabuelo fue sepultado. La tarde transcurrió y el sábado de gloria, a eso de las 6 de la tarde, se escuchó un escándalo. Cuando la gente salió a ver qué ocurría, se encontraron con que Rafael pasó gritando por la calle como si hubiera visto a un fantasma. Más tarde, cuando su madre salió y los vecinos le preguntaron qué ocurría con su muchacho, ella contó que era otra de sus rebeldías, de sus rabietas. Comentó que llevaba varios días portándose horrible y que ahora las cosas se habían puesto peores, pues lo que lo hizo gritar fue que creyó ver a don Crisóforo cerca del panteón. Dicha declaración llamó la atención de la gente, pero todo quedó en una charla de sobremesa momentánea. En casa de Rafael, la cuestión fue distinta. El chico, primero grosero e irritable, empezó a comportarse como un niño. No quería separarse de su mamá por ningún motivo. De un momento a otro su actitud rebelde se desmoronó y volvió a ser el chiquillo adorable, al que la señora amaba con todo su corazón. Sin embargo, la cuestión era que el chico se mostraba aterrorizado porque el difunto lo perseguía. Para la noche del sábado de gloria, el joven era una maraña de nervios. Volteaba a un lado y para el otro, pero como mi bisabuela seguía con los pendientes relacionados con la muerte de su esposo, ni se enteró de lo que ocurría con Rafael. El sábado de gloria, la madre del chico salió temprano con su hijo y se dirigieron a la iglesia. Ahí el sacerdote escuchó al muchacho decir que don Crisóforo lo estaba atormentando, que ya no aguantaba su presencia y le suplicó ayuda. Rafael en menos de 24 horas había cambiado por completo. Se veía demacrado, ojeroso, las manos le temblaban y su frente estaba tapizada de pequeñas gotitas de sudor. Y es que el miedo le emanaba de cada poro de su piel. El sacerdote escuchó el caso, pensó y llegó a la conclusión de que era un estallido nervioso debido a su edad. Le puso las manos en la cabeza y pronunció: Padre Santo, desciende sobre tu hijo Rafael y haz que sus miedos sean ahuyentados por su presencia bendita. Aleja, Señor, toda perturbación de su cabeza. Cúbrelo con tu manto celestial para que se mueva por los caminos de la rectitud y se convierta en un hombre de bien.
Que así sea ahora y siempre. Amén. Madre e hijo confirmaron con un amén y luego salieron de la iglesia. Por un rato su madre lo vio mejor, pero por la tarde lo encontró hecho bolita en una esquina de su humilde casa. La miró con lágrimas en los ojos y le dijo: «Mamá, don Crisóforo sigue persiguiéndome y la verdad, creo que no es él en realidad. Hace rato en medio de la oscuridad lo vi, pero también me pareció que tenía cuernos». La señora pronunció una plegaria, levantó a su hijo del suelo y le pidió que se hincara frente al pequeño altar que tenían en su vivienda. Juntos se pusieron a rezar y al anochecer, la mujer acostó a su hijo y permaneció a su lado hasta que se quedó dormido. Al amanecer, es decir, el domingo de resurrección, la madre del chico se despertó y fue a buscarlo a su cama, pero no lo encontró. Lo buscó por las cercanías y nada. Entonces corrió de arriba a abajo por el pueblo y finalmente le dijeron que estaba cerca del panteón, pero cuando llegó, la mujer vio lo peor. Se balanceaba de un árbol con la cara morada, los ojos enrojecidos y la lengua de fuera. Se había quitado la existencia. Entonces la muchedumbre llamó la atención de mi bisabuela, la cual se acercó a ver qué pasaba y se enteró de todo. Con respeto le dijo a la madre de Rafael que lamentaba su pérdida, y ella le respondió: «Don Crisóforo se llevó a mi muchacho», a lo que mi familia contestó: «No, vecina, no fue mi viejo, fue consecuencia de que tu hijo no quiso que le echara ceniza en las manos. En estos días Dios no anda en este mundo, y los malos espíritus se aprovechan de la gente. Las persiguen para causarles sufrimiento. Las marcas eran para simular los clavos de Cristo, porque así los demonios nos reconocen como sus hijos y nos dejan en paz. No supe nada hasta ahora, solo necesitaban echarle ceniza en sus palmas». Fuera eso o no, el chico fue sepultado el lunes y en la comunidad quedó la enseñanza que se sigue practicando hasta hoy. Si vas a un velorio en Semana Santa, píntate las manos para que el diablo sepa que no se puede acercar a uno de los queridos hijos por los que Jesucristo murió. Mi nombre es Marcelo Rosales, soy de Colombia y les voy a compartir la que considero que es una de las cosas más escalofriantes que he visto con mis propios ojos. Todo comenzó con unos familiares míos. Se trataba de un primo lejano llamado Juan, su esposa Sara y sus 3 hijos. Ellos vivían en otro sitio, a muchos kilómetros de distancia, pero por diversos problemas decidieron vender lo que tenían allá y comprar una pequeña propiedad cerca de donde residía yo con mi familia. Alrededor se encontraban más tíos, primos y personas que por vínculo político eran parte de los Rosales. En mi familia cercana la mayoría somos católicos y profesamos esta religión desde muchas generaciones atrás. No puedo especificar desde cuándo mis ancestros comenzaron a tener estas creencias. Lo que sí puedo asegurar es que al paso del tiempo fueron muchos los que se salieron y adoptaron nuevas religiones. La cuestión es que mi primo y su familia se habían pasado a los testigos de Jehová porque esa creencia profesaba Sara. Sin embargo, al venirse a nuestro pueblo y ver la forma en la que nos movíamos nosotros, se interesaron bastante. No soy la persona indicada para decir qué fue lo que pasó. A lo mejor solo se trató de un montón de coincidencias y la mala fortuna que tuvieron Juan y Sara. Pero el chiste es que el desenlace todavía me pone los pelos de punta. Debido a que los esposos vieron que la familia se apoyaba en nombre de Dios, ellos decidieron acercarse a la iglesia. No acudieron de manera grosera ni para burlarse de las creencias, sino porque de verdad estaban intentando integrarse a la comunidad, o al menos eso es lo que creímos al principio.
Pronto comenzamos a ver que Sara no se sentía del todo cómoda con el cambio de religión, pero como su esposo parecía estar encantado, ella hizo el esfuerzo. Eso sí, de una u otra manera, se mantenía al margen, interactuaba solo lo necesario. Entonces una tía de Juan se acercó a la familia y les regaló una hermosa figura de San Martín Caballero, para que su alma fuera abrigada por los buenos valores. Así como el santo se quitó la capa para cubrir del frío a un anciano. Debido a que Sara lo recibió y hasta le puso un altar, la misma tía le obsequió un San Isidro labrador para que las fuerzas siempre estuvieran en sus manos y tanto ella como su marido lograran salir adelante. Así transcurrió el tiempo y todo parecía marchar bien. Sin embargo, llegó la Semana Santa y Sara cuestionó por qué tapaban a los santos. Juan le explicó que era como un símbolo de penitencia, de luto, y para enfocar la atención de los fieles en la pasión y resurrección de Cristo. Sara dejó el tema, pero algunas personas la vieron mirando las figuras cubiertas, con una risa como burlona. Enseguida se llegaron los días santos. Empezaron las actividades correspondientes a cada jornada, y el Jueves Santo, mis papás pasaron a visitar a Juan y a su esposa. Cuando entramos, notamos que las imágenes religiosas tenían encima unos trapos, pero no se trataba de una tela común, sino de telas sucias, viejas y desgastadas. De inmediato mi mamá se indignó. Le dijo a Sara que por qué había tapado a las imágenes con aquello, y le recomendó usar una toalla, una sábana o, si le era posible, algo de color morado. Sara sonrió, pero no de alegría. Dijo entre dientes que lo haría y se fue a la cocina a preparar un almuerzo que nos ofreció con cierta seriedad. Nos fuimos deseándole una buena Semana Santa, pero también con una sensación amarga. Ante tal situación, mi mamá dijo: esa mujer no quiere ser católica, lo cual está perfecto, pero su pequeño acto de rebeldía le podría costar muy caro, pues con la Semana Santa y con los santos no se juega. Así quedó la cosa. Pasaron los días santos y seguimos con la vida normal. Una mañana, de pronto se oyó un escándalo en la calle. Yo iba pasando porque fui a comprar unas cosas y noté que se trataba de Sara. La mujer estaba de rodillas en el suelo y se tapaba los oídos de una manera desesperada. Al aproximarme pregunté qué ocurría y una señora me dijo: me parece que se volvió loca. Dice que oye voces y que San Martín Caballero le habla. Como era mi familiar, me metí entre el gentío, la ayudé a levantarse y me la llevé a su casa. Por el camino se calmó, se quitó las manos de los oídos y en su domicilio esperé para que me contara lo que le estaba ocurriendo y ayudarla. Me dijo en un susurro: llevo varios días escuchando voces, en especial la de un hombre. Al principio pensé que era la gente en la calle, pero siempre que salí a revisar noté que no andaba nadie cerca. Con el paso de los días, las voces se han tornado más incómodas. Le pregunté a Juan sin revelarle todo, y me dijo que no oía nada. ¿Están en mi cabeza o es algo que solo yo escucho? No sé qué me pasa. Hace 2 días me desesperé. Le pedí a la voz masculina que me explicara quién era, y dijo que era San Martín Caballero. Sara guardó silencio un instante y luego completó: no le creí. Sin embargo, le pregunté qué quería y dijo que estaba enojado conmigo por el trapo viejo que le puse encima. Las palabras de Sara me dejaron incrédulo. Con sinceridad voy a aceptar que la tiré de a loca, porque su declaración no tenía sentido. Para empezar, ningún santo se comunica con la gente para reclamar por un trozo de tela, sino en situaciones de extrema necesidad o ante la cercanía de alguna tragedia que intentan evitar. Entonces pensé,
Ese no es San Martín, caballero. Analicé las circunstancias y si mi deducción era correcta, Sara se había estado burlando de nuestra tradición. No era una feligresa que le hubiera entregado su corazón a Cristo. La gente notaba que no le gustaba el catolicismo. Entonces, su acto de insolencia pudo atraer a un ser que se deleitaba al molestarla. Para no abrumarla más, fui a mi casa, agarré una botella de agua bendita y la regué por su casa. También le rocié un poco a la figura del santo. No ocurrió nada en la vivienda, pero Sara me dijo que San Martín estaba gritando de una manera escalofriante. Entonces confirmé que era un ente maligno. En ese mismo momento me llevé a Sara a la iglesia. Le conté al padre lo que ocurría y el hombre sacó su Biblia. Le rezó a la mujer con una fuerza que retumbó toda la bóveda del recinto. Luego fue por más agua bendita y nos regresamos a la casa de Sara. Ahí el hombre bendijo cada rincón y también rezó ante la figura de San Martín, caballero. En cierto momento, Sara cayó de rodillas y se cubrió los oídos. Entre lamentos y lágrimas, dijo que el santo estaba aullando como si le estuvieran quitando la vida. El sacerdote salpicó más agua bendita y de pronto, una peste a azufre nos causó náuseas. De repente la mujer cayó desmayada y cuando abrió los ojos, lo primero que dijo fue que el santo ya no le hablaba. Pues nada, después de eso, Sara no volvió a hacer un acto que implicara la más mínima burla. Se integró por completo a la comunidad de la iglesia y a menudo se le veía en las ceremonias, dedicada con enorme devoción. Y cuando alguien le preguntaba por qué, aceptaba que había actuado de forma grosera y su actitud había atraído a algo oscuro. Lo más seguro fue que se trataba de un demonio, mismo que la fe ahuyentó y le permitió librarse de la locura en la que iba cayendo poco a poco. En la actualidad Sara ya anda por los 50 años. Es una de las mujeres que más ha aportado a la comunidad y junto con su esposo llevan un matrimonio bastante ejemplar. Y para eso, solo fue necesario que un ser espectral fingiera ser una figura religiosa después de Semana Santa. Vivo en una colonia que se llama San Felipe de Jesús en el Estado de México. Con ese nombre sabrán que es una zona religiosa y que cada festividad que marca el calendario acá se hace conforme a la tradición. Además, el día del santo patrono Felipe, hay feria, cohetes y misas a cada rato. Siendo habitante de un lugar así, no imaginé las cosas que podrían pasar. Hubo una temporada hace 20 años en la que se presentó mucha delincuencia. Hasta decían que había llegado el cartel y gente de esa clase que hace cosas espantosas. Bien o mal, la gente se acostumbra a todo. Entonces los habitantes empezamos a cerrar nuestras casas a más tardar las 8 de la noche, a no ir solos y por desgracia, también a entregar nuestras cosas sin resistirnos. En esa época mis hijos tenían 13 y 17 años. El mayor se llama Cristian y la pequeña Elisa. Cristian estaba por salir de la preparatoria. Yo andaba viendo a qué universidad iría, pero todavía no lograba decidir a qué se quería dedicar. Era bueno en matemáticas, así que una ingeniería sería ideal para él. Las cosas avanzaban lo mejor que podían. Se acercaba la ceremonia de graduación y los chicos andaban para allá y para acá. Hoy debían ir a tomarse unas fotos, mañana a firmar cualquier cosa y pasado a enviar no sé qué documentos. De manera inesperada, una tarde me llamaron del hospital y me dijeron que mi hijo se encontraba muy grave. Acudí de inmediato y me encontré con un horror inmenso. A mi hijo le habían clavado algo en el estómago para quitarle el celular y las pocas pertenencias de valor que llevaba. Sin duda mi muchacho se defendió y ahora estaba conectado a unas máquinas luchando por sobrevivir. Sufrí como no tienen idea.
Lloré sin importar que los demás me vieran, y le rogué a Dios y a todos los santos que le dejaran recuperarse a mi hijo. Los días me parecieron eternos. Cada mañana agradecía una y otra vez porque mi hijo seguía respirando. Entonces nos dieron las buenas y malas noticias. Lo bueno era que Cristian ya se encontraba estable. Lo malo fue que le perforaron los 2 riñones. Uno era pérdida total y el otro apenas funcionaba. Tal vez con el tiempo sanaría lo suficiente para darle oportunidad de esperar un trasplante. Lamentablemente, de momento, tendría que utilizar una bolsa para recolección de orina y practicarse diálisis que mantuvieran su organismo limpio. Aunado a eso, mi muchacho también tendría que recuperarse de los otros daños que sufrió, es decir, cortes en las zonas del cuerpo y toda la cuestión psicológica. Salimos del hospital un mes después y mi hijo se llevó un orificio en el abdomen, conectado a una manguera que terminaba en una bolsa donde se estarían depositando sus desechos líquidos. Las hojas del calendario cayeron y sin darme cuenta, llegó Semana Santa. En esos días decidí hacer penitencia para pedir por la salud de mi hijo y caminé detrás de la muchedumbre mientras se realizaba la representación de la crucifixión de Cristo. Eran alrededor de 3 kilómetros y cada paso que di lo hice con una plegaria. Que mi hijo recupere su salud, que mi muchacho pueda cumplir sus metas y que los delincuentes que le hicieron tanto daño paguen con creces su maldad. Al finalizar el recorrido pasé a misa y me arrodillé en silencio. Volví a mi casa, comí y me dormí. Entonces tuve un sueño. Volví a estar en la iglesia de rodillas cuando un señor se me acercaba. Era un hombre mayor con barba y pelo de color blanco. Sus ojos, sin embargo, lucían llenos de vigor. Se paró a mi lado y me dijo: ¿Quieres que sufran poco o mucho? Supe de inmediato a qué se refería, a los que le hicieron daño a mi hijo. Sin pensarlo, respondí: mucho. De forma repentina desperté y una sensación de extrañeza me invadió. Luego de un tiempo de investigaciones, nos informaron que se recuperó un video en el que se veía el momento exacto donde los criminales atacaron a mi hijo. Con mis propios ojos observé el modo en el que lo abordaron y lo lastimaron, pero también reconocí a uno de los hombres. Vivía en la misma colonia. Se le conocía como vago sin oficio, pero hasta ese momento me enteré de que también lastimaba a la gente por unos pocos pesos. Claro está que pedí su detención inmediata y les di a las autoridades la información necesaria para que se hiciera justicia. Este chavo tenía 23 años, contaba con una vida por delante al igual que mi hijo. Fue detenido y llevado ante el juez. Le dictaron una sentencia de 15 años, mas no pudo cumplirla. En cuanto entró a la prisión, como ustedes han de saber, los otros reclusos le devolvieron parte del mal que causó. No solo le dejaron el rostro desfigurado, también usaron su cuerpo de la manera en la que se les antojó. Y si por su mente pasa alguna idea, sí, eso le hicieron. Terminó hospitalizado y los médicos notaron que tenía innumerables impactos en la cabeza. Lo indujeron al coma. Parecía estar bien, pero cuando lo reanimaron, resultó que su mente se había perdido. Con trabajos reaccionaba. Sí, se mejoró de todo lo que le hicieron, pero no quedó igual. Los médicos dijeron que su inteligencia y reflejos se redujeron a los de un niño de 3 años. Al final la penitencia lo envió a su casa con arresto domiciliario. Ahí se la pasaba acostado, babeando, existiendo sin existir. Su madre llora, aunque no tanto como yo lloré por mi muchacho. Por cierto, gracias a Dios, Cristian sanó hasta que su estado se estabilizó lo suficiente y, cómo no, tras confirmar una compatibilidad adecuada, yo le doné un riñón. Siendo familiares directos, no hubo problema. Mi hijo perdió 1 año de estudios y ahora debe tomar unas medicinas de por vida, pero siguió estudiando. Se recibió como ingeniero farmacobiólogo y es un gran hombre. Tras eso, sé que lo que vi no fue un sueño. De verdad que esa vez en la que rogué sanación y justicia,
Alguien me oyó. Mi nombre es Lourdes Salinas Río. Soy originaria de Tamaulipas, pero decidí migrar a Nuevo México, en Estados Unidos, durante el sexenio de Felipe Calderón, porque el norte se volvió un infierno. No tenía una carrera ni nada que me respaldara. Solo eché en mi mochila un poco de ropa y muchas ganas de una vida mejor. En mi caso, no me fui de mojada, sino que tramité papeles para entrar a trabajar y desde México solicité empleo en restaurantes como mesera o ayudante. La vida quiso que pronto me contrataran y al llegar, empecé a trabajar. En ese entonces tenía 23 años y me cuidé mucho de no dejar vencer mis papeles y de iniciar una solicitud para permanecer en territorio estadounidense por más tiempo. A los 5 años de estar trabajando allá, inicié el papeleo para obtener la ciudadanía y todavía tuve que esperar 1 año y medio para obtener una resolución satisfactoria. Tras eso comencé a ayudar a mis papás y a mis 2 hermanos con el propósito de que también pudieran ingresar a Estados Unidos de manera legal. En fin, transcurrió el tiempo. Me hice de un pequeño departamento a las afueras de la ciudad y me sentí tranquila con mi existencia. Por esos días conocí a John, un hombre estadounidense con el que coincidí de maravilla. Yo ya sabía hablar muy bien el inglés, así que el idioma no nos detuvo. Poco a poco me enamoré de él y medio año más adelante tomamos la decisión de casarnos. A los 8 meses de convertirnos en marido y mujer, ciertos malestares me indicaron que estaba esperando a mi primer hijo o hija. Más adelante me convertí en madre de una hermosa niña. Algo muy curioso, díganme ustedes si no. A veces la tragedia espera a que seas lo suficientemente feliz para que duela mucho más. Antes de que mi niña cumpliera 1 año, uno de los vecinos más cercanos vendió su propiedad y al sitio llegó una familia muy desagradable. Todo el tiempo tenían música a todo volumen y al domicilio llegaba o se iban autos conducidos por personas que arrancaban o frenaban de manera irresponsable. Cierto día, con mi hija enferma y llorando porque no se podía dormir, John salió a pedirle que apagaran su escándalo por unos momentos y le dijeron que no. Mi esposo se molestó, reclamó y sin contemplación, una de aquellas personas sacó un arma, le apuntó y le dejó ir varios proyectiles en su pecho. Mi marido falleció en el acto. Yo lo vi desde mi ventana. Llamé a la policía y detuvieron a varias personas, incluyendo al criminal. Sin embargo, esa gente tenía dinero. Pagaron fianzas y continuaron su vida como si nada. Viuda, sola y con mi hija, decidí mudarme a Texas. En ese lugar se encontraba mi familia y entre ellos, junto con la comunidad latina que había ahí, encontré un poco de paz. Los meses fluyeron como el agua y cuando menos me di cuenta, faltaba muy poco para la Semana Santa. Y es que antes no era muy cercana a la religión, pero tenía enseñanzas católicas. Así que anduve ahí participando y acompañando en las ceremonias o representaciones. Mi pequeña hija aún no comprendía las cosas, pero se entretenía viendo a las personas. Entonces llegó el Jueves Santo. Reprodujeron la crucifixión y vi a una mujer haciéndola de María. Lloraba, pero no muy bien. Y me acordé del modo en el que yo lloré cuando perdí a John. Las lágrimas acudieron a mis ojos sin que pudiera evitarlo. No sé de dónde, pero se acercó a mí una mujer vestida de negro, con un velo de encaje que le cubría la cara, la cual me preguntó, ¿le pasa algo? No sé por qué, ya que no la conocía, pero le comenté, hace poco unos delincuentes le quitaron la vida a mi esposo. Me siento demasiado triste. Mi hija aún es muy pequeña. Enseguida la señora consultó. Si pudieras hacerles pagar a esos hombres, ¿no te importaría ensuciarte las manos? ¿Serías capaz? De inmediato le respondí, no lo haría. Yo no habría querido eso para mí. Soy todo lo que le queda a mi niña, pero si pudiera desearlo y que se cumpliera, lo haría sin pensarlo 2 veces.
Entonces la mujer se rió un poco y quiso saber cuál sería mi deseo en ese caso. Yo le aclaré: desearía que la gente que me quitó a mi marido se retorciera en un mar de sufrimiento tan grande que sus gritos retumben hasta el cielo y ni así Dios pueda escucharlos. La mujer movió la cabeza de arriba a abajo. Yo me quedé pensando en lo que dije y unos instantes después recapacité. Pensé que no debía ser así, que no era yo quien podía juzgar a esa gente. Giré la cabeza para decirle a la señora eso, pero ya no estaba por ningún lado. Me pareció extraño, pero al cabo de un rato, aquel encuentro tan extraño se me olvidó. Llegué a casa, me tomé un momento para descansar y atender a mi hija, y la Semana Santa se fue sin novedad. Alrededor de 2 semanas después, iba caminando por la calle para hacer mis compras y vi un puesto de periódicos. Pasé a un lado y algo me llamó la atención. En uno de los encabezados de un periódico, leí que decía: delincuente ajusticiado por su propia gente, agoniza por horas y fallece. En una imagen a color se veía un cuerpo enrojecido, sin camisa, solo con algo que parecía un short o un boxer. A un lado, arriba, estaba en blanco y negro el rostro del tipo que le causó la muerte a mi esposo. Agarré el periódico y abrí la página de la noticia. Dios mío, mientras iba leyendo más me horrorizaba. El periodista que redactó la nota investigó y obtuvo la información donde le describían que el sujeto se disgustó con uno de sus compañeros. El desagrado terminó en una riña a puño limpio. El delincuente perdió, quedó tendido y su amigo, bajo los influjos de la bebida y otras sustancias, lo amarró y lo empezó a lastimar. Le dio en las costillas con los pies, le impactó el pecho y a pesar de que su colega gritaba, no se detuvo. Quién sabe cómo se le ocurrió al tipo, pero le empezó a desprender la piel. El delincuente chillaba, aullaba y pedía ayuda, pero nadie se atrevía a acercarse. El escándalo se prolongó durante un buen rato, hasta que una persona residente aledaña llamó a la policía. Así como se los digo, hallaron al sujeto con los músculos expuestos, sin 1 centímetro de piel de la cadera para arriba. Su amigo le quitó hasta la de la cabeza, con todo y pelo. Lo recogieron con la respiración débil y la mirada perdida. Su colega estaba todo salpicado de rojo, en una esquina, mirando como si no entendiera qué era lo que ocurrió. Claro que se lo llevó la policía. Los compañeros, por otro lado, se pusieron a trabajar de inmediato e intentaron mantener estable a la víctima, mas no pudieron. Ni siquiera llegó al hospital. Ese desgraciado dejó de respirar en el camino. Así terminó su vida, pero también fue entonces cuando yo sentí un escalofrío, pues sufrió y gritó justo como dije que lo deseaba. En la actualidad, no sé cómo explicarlo. No sé si de verdad fue un deseo cumplido o un milagro siniestro de la Semana Santa, pero lo que sí tengo claro es una sola cosa. Para esa escoria, el karma le llegó justo como se lo merecía. Les envío un cordial saludo a todas las personas que escuchan estos relatos. Mi nombre es Alicia y deseo compartir con ustedes la historia de mi tía Penélope. Cuando yo nací, la tía Penélope ya rondaba los 30 años. Era mayor que mi mamá por 5. Conforme fui creciendo, me percaté de que no era una mujer normal. A lo largo de mi infancia vi en ella una persona con actitudes bastante infantiles, mas no sabía a qué se debía. Hasta cerca de los 12 años, consideré que esta tía actuaba de una forma curiosa porque quería coincidir mejor conmigo. Llegado el momento, decidí hablar con mi mamá para preguntarle a qué se debía el extraño comportamiento de mi tía. Esa fue la ocasión en la que me enteré de algo que jamás imaginé. Para empezar, les voy a contar las circunstancias más complicadas que hemos pasado en mi familia. Debo decir que mi tía nació con características normales. Su desarrollo de bebé transcurrió con normalidad. A los 8 meses comenzó con sus balbuceos
y al año con un mes dijo su primera palabra: mamá. 3 meses después empezó a caminar. A los 3 años era una chiquilla inquieta, juguetona y muy curiosa. Para los 4 años ya era una chiquilla que corría y saltaba por toda la cuadra. Los vecinos la adoraban y a menudo le daban dulces o postres pequeños, así que siempre regresaba a casa con alguna golosina distinta. Mi mamá, que llegó al mundo cuando Penélope tenía 5 años, alcanzó a crecer para recordarla como la hermana más maravillosa que existía en el mundo entero. Mi tía solía cuidarla, abrazarla a cada rato y darle besos en la mejilla para recordarle que la quería mucho. Nadie se imaginó que eso cambiaría durante una Semana Santa, pues se supone que esos días Dios está más presente que nunca junto a sus hijos. Obviamente nuestra familia es católica y aunque no participa de manera activa y fervorosa en todas las actividades, sí conmemora la vida y obra de Jesucristo. Desde la época de mis abuelos, la cosa no era tan intensa, pero solían ir a misa los domingos y a sus 2 hijas les dieron los sacramentos correspondientes, su bautizo, su comunión y su confirmación. Los años transcurrieron sin novedad y mi tía Penélope cumplió 12 años. Un Jueves Santo ella, mi mamá y mis papás fueron a la iglesia. Entraron a la misa y de repente mi tía le dijo a mi abuelo que la figura de San Charbel se estaba moviendo. Su mamá le lanzó un "shh", porque en el altar estaban por leer un pasaje importante de la Biblia. La niña no quitó los ojos de la imagen, que por cierto estaba cubierta con una manta de color blanco con aplicaciones de encaje en tono violeta, pero debajo de la tela Penélope detectaba movimiento. Otra vez le dijo a su mamá que San Charbel se movía y como ella la volvió a callar, con cuidado se escabulló hasta pararse frente a la estatua. La figura era de yeso pintada a mano y medía como 1,5 metros. Mi tía la había visto cientos de veces, pues era el primer santo que se ubicaba en la iglesia. En segundo lugar estaba un Sagrado Corazón de Jesús y en tercero una hermosa Virgen María. Sin embargo, esas figuras permanecían quietas. Entonces mi tía se aproximó y notó cómo la estatua del santo movía los brazos como si luchara por quitarse la tela. Mi mamá desde lejos vio a su hermana caminar y luego hablar. Ella también se dirigió a la imagen y oyó a Penélope hablar. ¿Necesitas ayuda, San Charbel? Mi madre no fue capaz de ver lo que su hermana estaba contemplando, pero eso no quitó el hecho de que le llamara la atención. Tras unos instantes, mi tía Penélope levantó un brazo y tomó una esquina de la manta. La deslizó con cuidado hasta que cayó, y en ese instante se giró hacia mi mamá y le dijo: ¿Sí lo ves, mami? Es San Charbel que está vivo. Es muy hermoso, ¿no? Por más que lo intentó, mi madre no notó nada, solo miró la estatua que lucía igual que siempre. Su hermana, por el contrario, estaba atenta, asentía o negaba. Estaba entablando una charla con el santo y lo miraba con tanta admiración que hasta le brillaban los ojos. Eso ocurrió en un lapso aproximado de 5 minutos. Entonces mi mamá perdió el interés, regresó con sus papás y ellos se percataron de lo que hizo su hija mayor. Mi abuela se acercó a Penélope, la jaló de la mano y dejó la estatua descubierta. De vuelta en su lugar, le lanzó a la niña una mirada de esas que significan: en la casa nos arreglamos. Pero la pequeña no le prestó atención. Seguía mirando hacia San Charbel, sonriendo y entendiendo unas palabras que solo sus oídos podían captar. La misa transcurrió en calma. La gente se dio la paz y luego el padre los bendijo para regresar con bien a sus casas.
En ese instante, Penélope corrió hacia San Charbel otra vez. No obstante, a medio camino se detuvo. Mi mamá la siguió y logró oír una pregunta extraña. ¿Qué tienes atrás? ¿Son alas? ¿Pero por qué son negras? Los ángeles tienen alas blancas. Tras eso, una mueca de miedo se dibujó en el rostro de Penélope. Mi mamá no entendió qué pasaba, pero su hermana de repente se puso a gritar y al cabo de unos segundos se desmayó. A partir de ese instante, la vida cambió por completo. Mi tía recuperaba la conciencia por ratos, pero en cuanto abría los ojos, caía en horribles crisis de ansiedad. Gritaba y se retorcía. La llevaron con un médico y le aplicó unas medicinas para tranquilizarla. En esa ocasión intentaron descubrir el problema, y lo que dijo fue por demás escalofriante. Contó que vio a San Charbel moverse, lo descubrió y estuvo hablando con él. Luego, cuando regresó para despedirse del santo, notó que por atrás le salían unas alas negras y sin plumas. Al cuestionarle por ese detalle, una sombra se desprendió de la estatua y reveló como un ser huesudo con una boca enorme, llena de dientes y unos ojos negros. Sus manos terminaban en garras y además movía una larga cola con la que la intentó agarrar. No pudo porque llegaron muchas personas y se fue saltando por las paredes. Tras la declaración, el médico la diagnosticó como esquizofrénica. Le ordenó muchas pastillas de las cuales mis abuelos solo pudieron comprar los calmantes. Al paso de los días, el estado mental de mi tía se deterioró y llegó un momento en el que no necesitaba pastillas. Se quedaba quieta, mirando a la nada, sin pronunciar ni una sola palabra. Conforme pasaban los años, su comportamiento ya no cambió. Comía, bebía, pero casi no hablaba, y a cada tanto, los ataques de pánico regresaban. Mi mamá creció y ella la cuidaba con mucho cariño, pero la tía Penélope nunca volvió a ser la misma. En ocasiones parecía haberse quedado vacía. Cuando mi mamá se casó, la dejó en casa con sus papás y ahí siguió consumiéndose. No hacía nada, casi no se movía. Después, gracias a la intervención de unos trabajadores sociales, la llevaron a hacerse unos estudios y con ayuda de unas máquinas encontraron que su actividad cerebral ya era mínima. Poseía las características de una persona con retraso mental. El problema era que nació bien, y como era de esperarse, los doctores no creyeron eso del santo que hablaba, y el demonio que casi se la lleva. En la actualidad mi mamá tiene 53 años, y la tía Penélope cuenta con 58, pero se ve como una anciana de 70 o más. No habla, no se mueve ni hace nada. Mi papá, en un acto de misericordia, decidió contratar a una enfermera para que la atendiera, pues mis abuelos ya son ancianos y apenas pueden consigo mismos. A ciencia cierta, no sabemos qué le pasó a mi tía, pero creemos algo, que la tentó un demonio para romper la tradición de mantener cubiertos a los santos durante Semana Santa, y ese atrevimiento le trastornó la mente. Un psicólogo diría que se recluyó en una coraza para protegerse del miedo, pero en la familia creemos que nadie podría quedar bien después de ver cara a cara a un demonio. Por eso seguimos aquí, analizando la historia, compartiéndola y deseando que un día Dios tenga misericordia de Penélope. Soy Fanny López. Envío este relato desde San Pascual, una comunidad ubicada en Michoacán. Soy fiel creyente de la religión católica, por eso siempre he llevado a Dios por delante y confío demasiado en esa frase que dice: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por años pensé que más allá de lo que los ojos y las palabras de las santas escrituras decían, no había más, pero me equivoqué.
Hay una creencia que confirmé en carne propia, y es esa que recomienda evitar la asistencia a un funeral durante Jueves y Viernes Santo. El relato que les compartiré ocurrió durante la Semana Santa del 2016. Poco antes de las fechas grandes, me enteré de que una vecina se encontraba enferma y su estado era cada vez más grave. Sufría una artritis reumatoide y la enfermedad se le había complicado tanto que ya sufría problemas cardiovasculares. Para mostrarle apoyo a la persona y a su familia, visité su hogar en repetidas ocasiones. A medida que pasaban los días, el estado de la mujer se deterioraba cada vez más. Su nombre era Antonia. Tenía alrededor de 50 años y la aquejaba un agresivo cáncer en tiroides. A su alrededor se encontraban sus 2 hijos, su esposo y su mamá, por los que quisiera plantarle cara a la enfermedad. Todos sabían que lo peor iba a llegar tarde o temprano. Lamentablemente eso ocurrió en vísperas del Jueves Santo, a las 7 de la tarde. La familia salió a su puerta y colgó un moño negro. En la colonia se estaba preparando la representación de la Pasión de Cristo y muy pocos se acercaron a dar el pésame. Por ese motivo yo agarré mi libro del rosario, mi rosario de plata, y acudí a la casa de la señora Antonia. Al llegar, sus hijos me recibieron con agradecimiento y cuando les dije que iba a hacer un poco de oración por el alma de su madre, me vieron como si yo fuera la encarnación de una virgen o alguien enviado desde el cielo. Efectué el rosario con respeto y dedicación. Guié las oraciones de manera cordial y sentida. Al final me aseguré de que los presentes se tomaran un momento para desear el descanso eterno de Antonia. Mientras yo le pedía a Dios que recibiera a su hija en el paraíso, en otros lugares se estaba escenificando la última cena. En mi pensamiento solo estaba la misericordia y la sensación de que era mi obligación acudir, porque si no lo llevaba a cabo yo, a lo mejor nadie se tomaría la molestia de acompañar a esa pobre familia que en esos instantes estaba llena de dolor. Tras cenar en la casa de Antonia, me despedí de sus hijos, de su esposo, de su mamá y de sus 2 o 3 parientes que acudieron durante la noche. Me fui a mi casa, descansé y al día siguiente vi que llegó una carroza en la que se llevaron el ataúd al panteón. Al entierro no fui porque debía trabajar. El problema fue que a los 2 días noté que tenía un moretón en la espalda, justo a la altura del pulmón. Después, como al 3er día, observé otra mancha morada cerca de mi cadera. Creí que me había lastimado sola sin darme cuenta, pero luego noté una tercera marca. Ya tenía 3 y no eran pequeñas. Medían de 3 a 5 centímetros. Lo peor fue que me empezó a doler la zona donde tenía la lesión y no me quedó de otra más que ir al médico. El doctor que me atendió me mandó unas pastillas y unos suplementos con hierro que tomé de inmediato. Lo malo fue que no funcionó. Una semana después de que apareció el primero, mi espalda ya lucía llena de manchas y hasta ponerme mi ropa me causaba dolor. Regresé al médico. Me mandó a hacer unos estudios y todos los parámetros salieron bien. Síguete tomando el hierro, me indicó el médico. Y sí lo hice, pero las cosas cada vez estaban peor. Ya no solo eran unos cuantos moretones en la espalda y la cadera. Me salieron en las piernas, los brazos y en el cuello. Además, el dolor se estaba tornando insoportable y no veía solución. Llevaba 2 semanas tratando de entender qué pasaba y lo único que sabía era que la gravedad del asunto aumentaba cada vez más. Por si fuera poco, también me resultaba escalofriante saber que en cualquier momento me podía dar una trombosis y la posibilidad de perder la vida se volvía cada vez mayor. Fui con otro médico, le conté mi caso, le mostré los estudios y él me ordenó un chequeo más profundo que también salió bien. Entonces, ¿qué me pasaba? Ya no sabía qué más hacer. Ese día salí del consultorio y caminé sin rumbo fijo.
Llegué a una plaza pública y me senté en una banca. Alrededor andaba gente que reía, que comía o charlaba. Los vi tan sanos y despreocupados que sentí envidia. Enseguida al fondo noté que había un negocio de tarot y una venta de artículos esotéricos, como velas, inciensos y amuletos. En la entrada tenía un cartel que decía: lecturas urgentes, trabajos efectivos, amarres, endulzamientos y más. Luego, hasta abajo, añadía en letras pequeñas: tienes una enfermedad que los doctores no pueden curar. Yo te digo qué es. Algo en mi cabeza me dijo que no perdía nada. Toqué la puerta y entré. Con rapidez salió una señora de aproximadamente unos 50 años, que llevaba una falda de color café y un amplio vuelo, y una blusa tipo campesina, de esas que tienen los hombros descubiertos, holanes y una sección de resorte en la cintura. En el cuello portaba un montón de collares y en las manos también tenía muchas pulseras. Empezó a saludar con un "muy buenos", pero no terminó la frase. Se quedó mirando y pronunció: "Dios bendito, traes una cosa horrible". Me pidió que me sentara en un pequeño sofá y que le contara la razón por la que me encontraba en su negocio. Le platiqué lo de los moretones y me consultó: "Dime algo, ¿fuiste al panteón en estos días?". Le respondí que no. "Muy bien. ¿Falleció algún familiar?". Otra vez negué. Pero comenté que sí hubo un fallecimiento cercano, el de la vecina. Con eso, la mujer asintió y me explicó: "Mira, muchacha, en Semana Santa ocurren cosas muy feas. ¿No has notado cómo aumentan los accidentes? Y suelen ser muy horribles. Camiones que se van a barrancos y fallecen decenas de pasajeros, barcos que se hunden con muchos tripulantes y negocios que se queman con sus empleados en el interior. La Semana Santa tiene dos cosas. Por un lado, nos llega la energía bendita de Jesús que se sacrificó por nosotros". La señora se persignó y continuó: "Pero por el otro, la presencia de Dios se suspende. Jesucristo se va por unos instantes, especialmente de viernes al domingo, y en ese momento el mundo queda totalmente desprotegido. Los espectros del bajo astral rondan a sus anchas y los difuntos no encuentran el camino hacia la paz. Traes contigo una energía femenina que se está volviendo oscura. Pareciera que llevas una garrapata. Se alimenta de ti, pero al mismo tiempo te hace mucho daño. Voy a quitártela, pero no te saldrá barato". De inmediato le pregunté por el costo y eso superaba mi presupuesto. Sin embargo, ¿qué más podía hacer? La mujer prendió varias velas, me barrió con unos ramilletes de hierbas y me frotó fuertemente la espalda con sal. Después me roció alcohol y rezó ante mí de rodillas. Al finalizar me dijo que le prendiera una veladora blanca a la difunta y que me despidiera de ella, como si la llama fuera una guía para encontrar el camino hacia su descanso eterno. Así lo hice y esperé. Para sorpresa mía, eso funcionó. Los espantosos moretones me dejaron de salir. El dolor disminuyó y las marcas previas se empezaron a desvanecer. Al día de hoy recuerdo esto con intriga, pero también con mucho miedo, pues nunca creí vivir algo así. Sin embargo, me alegro mucho por haberme librado, aunque por supuesto, nunca he vuelto a un funeral en Semana Santa. Buenas noches, me llamo Brígido y les quiero dar las gracias por abrirme este espacio en oscuro secreto, pero también estoy muy contento porque mi nieta me ayudó a formar parte de esta secreta familia. Pero no solo eso, también me ayudó a escribir este correo. La historia que deseo compartirles es la de mi hermana menor, Soraya Salazar. Ella siempre fue muy devota de la religión católica
Iba a misa todos los domingos y siempre que podía participaba en las ceremonias especiales o en eventos de la iglesia. Soraya, a los 22 años, conoció a un hombre que le prometió 1000 cosas hermosas y terminó enamorándose de él. Su nombre era José Manuel García Estrada. Mi hermana y él empezaron un noviazgo que en ese tiempo resultaba medio raro. Para empezar, Soraya era bastante grande. Las mujeres solían casarse desde los 14. A los 20 ya tenían hasta 4 chamacos. Si a esa edad una chica no estaba debidamente unida en matrimonio, le empezaban a denominar la quedada. El chiste es que todo parecía ir bien, pero José no terminaba por mostrar compromiso. O sea, no le pedía a mi hermana que se casara con él. Entonces intervinieron mis papás, Cristeta Benítez y Taurino Salazar. Le pararon la carreta a José y le exigieron hacerse cargo de las circunstancias. Esa misma tarde, el hombre regresó a nuestra casa con sus padres y pidió la mano de Soraya con plena formalidad. La boda se efectuó en la iglesia del pueblo un mes después. De ese modo, mi hermana empezó con su matrimonio. A mi parecer, todo estaba muy bien. En los primeros días, José se llevó a mi hermana a la casa de sus papás, pero luego empezó a levantar una casa para independizarse. A mi hermana todavía le tocó vivir un tiempo en una vivienda de madera, con techo en 2 aguas, de láminas metálicas. En ese sitio procrearon a su primer hijo, después llegó el segundo y al final una niña. Según creía, el matrimonio iba bastante bien. Esa creencia prevaleció hasta que vi con mis propios ojos que se trataba de una ilusión sostenida por mi hermana. Una tarde, Soraya llegó a la casa de mis papás, punto en el que todavía vivía yo. Cuando entró por la puerta, el alma se me cayó a los pies. Tenía un ojo morado y el labio partido. Llevaba un brazo lleno de moretones con la forma clara de unos dedos que la presionaron con mucha fuerza. En los minutos posteriores nos confesó que José Manuel empezó a maltratarla hacía más de 3 años. Lo hizo por primera vez a los 6 meses de que se casaron. Desde entonces, Soraya se esforzó por sacar adelante a su matrimonio y por ocultar lo que estaba ocurriendo detrás de esa puerta. Lo soportó hasta ese día, donde las marcas quedaron demasiado expuestas para ocultarlas. En agresiones pasadas, al ver los moretones, José le prometía cambiar. En esa ocasión, el arrepentimiento no llegó siquiera como una emoción fingida. Por eso mi hermana salió de su casa y se dirigió hacia la de nuestros papás. Tocó fondo. Necesitaba salir de ahí y sacar a sus hijos también. Debido a que mis papás y yo no sabíamos nada, ni nos imaginábamos lo que le estaba ocurriendo a Soraya, por un rato nos sentimos impactados y nos negamos a creer que José pudiera estar haciendo algo tan espantoso. Pero las lágrimas de mi hermana y la explicación de todas esas ocasiones en las que no pudo visitarnos porque se sentía mal, o la razón por la que a veces utilizaba suéteres cuando hacía un montón de calor, nos terminó de abrir los ojos. Entonces el coraje acudió a nosotros y mi papá quiso ir a enfrentarse a ese hombre para ponerlo en su lugar. Mi hermana le suplicó que no, pero le pidió apoyo para separarse de él. Todavía estábamos en una época donde los divorcios eran mal vistos. Sin embargo, mi papá y mi mamá recibieron a mi hermana y a sus hijos con los brazos abiertos. Así transcurrieron los días y cuando menos nos dimos cuenta, llegó Semana Santa. Entonces mi hermana decidió hacer una especie de penitencia y acudió a la iglesia desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. En cada jornada permaneció hincada frente al altar y en una ocasión se me ocurrió preguntarle qué era lo que pedía. Con su cara llena de melancolía me dijo: «Pedí que José nunca vuelva a ponerme una mano encima y tampoco a mis hijos». Los días transcurrieron y nos fuimos acomodando en la casa. Mi hermana buscó trabajo limpiando casas y con eso se aseguró de poder enviar a la escuela a sus niños.
José a veces iba a dejar alguna bolsa de mandado, pero lo cierto fue que disfrutó mucho la oportunidad de ahora poder hacer lo que se le antojara, sin que su esposa lo estuviera fastidiando o pidiéndole cuentas sobre sus actos. Una mañana a las 7 en punto, tocaron la puerta y salí yo y me encontré a un policía que iba a informar que José acababa de tener un accidente muy grave. Se lo comuniqué a Soraya y ella salió hacia el hospital. Tenía que hacer algunos pendientes y al rato la alcancé yo. Al llegar nos dijeron que el hombre había tomado demasiado y que se puso a caminar por una autopista. Fue cuestión de tiempo para que lo arrollara un camión. Cuando llegó la ambulancia, el del camión ya no estaba por ningún lado, pero eso no era lo importante, sino que a José le faltaba una pierna. Cuando los paramédicos lo levantaron, se percataron de que la otra extremidad colgaba tan solo de un pedacito de carne. Hicieron todo lo posible por salvarle el otro pie. No obstante, no fue posible. Al llegar a la clínica se le realizaron rayos X y se descubrió que tenía los brazos fracturados de una manera espantosa. También las costillas las llevaba rotas y contaba con una fractura en el cráneo. Ese hombre estaba mal y lo que le seguía. Se le aplicaron todos los medicamentos necesarios y se procedió a una operación porque una de sus costillas estaba a punto de perforarle el pulmón. En las horas siguientes se esperaba lo peor, pero José sobrevivió. A diario mi hermana Soraya acudió al hospital y se sentó a un lado de su esposo, el cual permanecía inconsciente. Aún así, ella esperaba que lograra pasar aquella prueba y que aprendiera a ser una mejor persona. De pronto, Soraya vio que a José se le estaban poniendo negros los dedos de las manos. Llamó a los médicos, les informó y se lo llevaron para hacerle unos exámenes, en los que salió que le estaba comenzando una gangrena y la única forma de pararla fue amputarle las 2 manos hasta la altura del codo. Contra todo pronóstico, José mejoró poco a poco y despertó para darse cuenta de que ya no tenía brazos ni piernas. A pesar de todo, mi hermana quiso estar junto a él, pero este tipo tuvo un momento de claridad y misericordia en su cabeza, así que la rechazó. Le dijo que él vería cómo salir adelante. Mi hermana todavía permaneció a su lado. Esperó a que saliera del hospital y lo llevó a su casa. Le estuvo dando de comer en la boca y limpiando los muñones de las amputaciones. José lloraba y gritaba, aunque nunca le pidió perdón a Soraya. Mi hermana no se quedaba en la casa. Podía ser piadosa, pero ese hombre le hizo mucho daño. Entonces, por las noches, regresaba a la casa de mis papás y dormía con sus hijos. Una mañana, cuando se fue a ver a José, lo encontró tirado en el suelo, junto a su cama. Le habló y no contestó. Se acercó y notó que en el piso estaban unas pastillas que le ayudaban a mantenerse en calma y a poder dormir rápido. El frasco era de cristal y se encontraba roto. Al levantarle la cabeza a su todavía esposo, notó que tenía la frente llena de cortaduras. José rompió el frasco con la cabeza y faltaban una buena cantidad de pastillas. Se las tragó para quitarse la vida y lo logró porque el hombre ya no respiraba. El funeral fue muy extraño. Había rencor en el aire, aunque también pena. ¿Cómo pudo terminar así? Entonces recordé la petición de mi hermana, que nunca le pudiera poner otra vez la mano encima. Estoy seguro que ese deseo no lo escuchó Dios, porque Dios no sería capaz de castigar así a nadie. En mí siempre va a estar una idea. Durante la Semana Santa, no solo abunda la fe, sino también la presencia de otros seres que se mueven entre la gente y son capaces de cumplir peticiones de un modo escalofriante. De verdad, en la manera de lo posible, eviten ir a los velorios durante Semana Santa. A lo mejor pueden creer que no tiene lógica, que es puro cuento, pero por haberlo hecho casi pierdo la vida.
Soy Isamar y soy de Loreto, Baja California Sur. Tenía una vida común. Trabajaba como recepcionista en una papelería de corte mayorista y como ya llevaba un buen rato en ese puesto, dominaba cada cosa como una experta. En el negocio me valoraban mucho y como llevaba un buen rato sin descansar, pedí unas vacaciones. Pensé que durante la Semana Santa me caerían de maravilla. Sin embargo, nunca imaginé que serían las peores de mi vida. Mi tragedia comenzó cuando durante el primer día libre me torcí el tobillo. Terminé en el hospital y aunque me fue bien, porque no me fracturé, sí me ordenaron descanso por al menos 3 días. No creo que puedan entender el coraje que me dio, pero bueno, tenía 7 días libres. Podría usar 2 y medio para descansar. Luego el miércoles saldría de paseo con mis amigas, aunque les diría que no anduviéramos caminando mucho rato para que no me doliera el pie. Así lo hice. Para el miércoles ya me sentía mejor. Salí a una plaza, caminé un poco, tomé café y volví a mi casa en taxi. Al llegar me percaté de que al final de la calle había una lona blanca y varias sillas acomodadas sobre la calle. Todos aquellos asientos se encontraban vacíos. Pensé que quizás se trataba de alguna fiesta que estaban realizando antes de los días más importantes de Semana Santa. Al ir caminando hacia mi domicilio, noté que la casa de la lona tenía enfrente un moño negro y otro blanco. Sentí un hueco en el corazón y me acerqué a mirar. A unos pasos de la puerta escuché unos llantos de hombre. Me asomé y vi a algunas personas reunidas en el interior de la vivienda. En medio observé un ataúd para adulto y uno para niño, así como las fotos de mi vecina Leida y su hijo menor Santi. Su esposo y sus otros 2 hijos estaban a un lado, envueltos en un mar de llanto. Los féretros yacían cerrados, así que sentí mucha curiosidad, mas no pregunté nada. Solo me senté para acompañarlos en silencio. Al cabo de un rato llegaron unos familiares y una mujer, que al parecer era cercana al viudo. Ella le preguntó qué había pasado, y el vecino respondió. Aleida iba en el transporte público y un camión de carga se los llevó. Fue tan fuerte que no quedó nadie con vida, ni el chofer. Así fue. Sentí mucha pena por la mujer y su hijo. Entonces recé en silencio y pedí por el alma de los 2. A eso de las 8 de la noche, llegó una señora mayor, la mamá de Aleida, y sus alaridos de dolor hicieron eco por toda la casa. Hacia las 9 de la noche, después de haber participado en algunas oraciones, me acerqué para darle un poco de dinero a mi vecino y me retiré. El día siguiente, caminando con cuidado, acompañé a la familia al cementerio y luego me fui a casa. No dije nada, porque ninguna palabra era suficiente para calmar el dolor de un hombre que acababa de quedar viudo y de unos niños que se veían de manera repentina huérfanos de madre. El Jueves Santo estuve en mi casa, vi películas sobre la vida de Cristo y el viernes puse la famosísima cinta de la Pasión de Cristo. Luego el sábado fui de paseo con mis amigas otra vez. Ese día, sin embargo, comencé a sentir un incómodo dolor en la cadera. Yo creo que esto lo van a entender en especial las mamás que cargaron o que todavía cargan a sus hijos en el costado, sentados sobre su cadera, agarrándolos con un brazo. Para equilibrarse, se echan hacia el lado contrario y llega un momento en el que empieza a dolerles la espalda baja y la cadera sobre la cual va acomodado el niño. Justo ahí me surgió la molestia. No comprendía por qué, pero pensé que a lo mejor se debía al descanso previo. Yo creo que a todos nos ha pasado que andamos en el día a día y nada nos duele, pero cuando tenemos un descanso resulta que nos duele hasta el dedo pequeño del pie sin alguna razón aparente. El caso es que llegué a mi casa, me bañé y me puse pomada de árnica. Por desgracia, conforme avanzaban las horas, el dolor crecía más y más. Me tomé unas pastillas y nada. Al día siguiente sentía que hasta me ardía esa zona del cuerpo.
de modo que acudí con un médico de farmacias similares y me recetó unos analgésicos y antiinflamatorios. Volví a casa e inicié el tratamiento, pero nada. Pasó el domingo de resurrección y yo estuve en cama, quejándome por la incomodidad. Al día siguiente ya debía volver a trabajar y lo hice con toda la intención de dar lo mejor de mí. Consideré que al retomar mis actividades, la molestia se iría, sin embargo, me equivoqué. Al mediodía tuve que retirarme porque ya no aguantaba de estar de pie, ya hasta me veía chueca. Acudí con otro médico, pero ese tenía más gente esperando. Me senté en una de las sillas disponibles y supongo que me veía demasiado mal, porque la señora que iba delante de mí me ofreció pasar primero. Le agradecí y empezamos a platicar. Yo le conté lo que me sucedía y comenté: no sé de dónde salió este dolor, si poco antes hasta fui a acompañar a unas personas en el velorio de sus familiares. Y la señora me consultó: ¿anduviste en el panteón el Viernes Santo? Asentí para confirmarlo. De manera sorpresiva, la señora se persignó y me dijo: ay, chamaca, tú no necesitas a un doctor. Yo creo que deberías ir a buscar a una curandera o a un brujo. No sé mucho de esos asuntos, pero en Semana Santa pasan numerosas cosas extrañas, como que se te peguen espíritus. Si anduviste en un panteón, a lo mejor traes cargando algo que no puedes ver. La verdad, me le quedé mirando como si acabara de decir una barbaridad, pero le di las gracias. Un rato después pasé con el médico. Me revisó y no notó nada raro. Salí con una receta que llevaba anotados más analgésicos y antiinflamatorios, aunque no los compré. Caminé hacia el mercado y me dirigí a la sección de hierbas y cosas esotéricas. Al llegar vi a una señora como de 60 años que traía un paliacate en la cabeza y le hablé: buenas tardes, disculpe, ¿sabe quién cura cosas de espíritus y todo eso? La señora me respondió: aquí mismo hacemos esos trabajos. ¿Qué necesita? Con un poco de pena le conté lo del funeral y entonces me pidió que me sentara en un banco. Se alejó y al cabo de unos minutos volvió con un señor de la misma edad, pero con un semblante recio. Era alto, delgado, caminaba con la espalda recta y se notaba que sabía muchas cosas. Al dar la vuelta, se me quedó mirando y levantó una ceja. Mi esposa me contó todo. Me dijo y me invitó a que pasara al puesto. Apenas podía moverme. Entonces él me indicó que me sentara en un banco de madera y agarró una vela de color verde que encendió y comenzó a pasarla alrededor de mí. Yo permanecí quieta. Unos instantes después, me pidió que me levantara la blusa y ambos notamos que tenía unas marcas rojas que parecían los dedos de una mano pequeña, como si alguien me estuviera agarrando de ahí. Acercó la vela a mi piel y me avisó: vas a sentir calor, aguanta todo lo que puedas. Sí, sentí que me quemaba, pero soporté el calor tanto como pude. Al cabo de unos minutos tenía todo el costado enrojecido, pero extrañamente me sentía mejor. Esperé a que el señor me diera más indicaciones, sin embargo, solo me pidió que me quedara quieta. Me echó encima una manta roja y con un ramillete de hierbas entre las que reconocí el aroma de la ruda, la hierbabuena y el romero, me dio una limpia que se sintió muy brusca. 5 minutos más adelante, me pidió que cerrara los ojos y que imaginara cómo se me despegaba del costado una plasta oscura, una energía desagradable o una sombra que no quería ahí. Visualicé aquella escena al tiempo que él rezaba en voz baja. Al finalizar me dio un té de canela que me cayó de maravilla y en ese instante noté que el dolor de mi costado había bajado mucho. El Señor me dijo que la energía de la Semana Santa es muy extraña. Posee una fuerza en la cual todo puede iniciar o revitalizarse, pero también hace que el espíritu de las personas esté débil por todo lo que pasó con Jesucristo. Andando así,
Si alguien va a un velorio o al panteón, es fácil que se le pegue un muerto, y el peso de una entidad como esa hace que la persona sufra desmayos, fatiga y dolores. Tras esa explicación, me dio un puñado de dulces y me indicó que los pusiera junto a una veladora, pues el espíritu que llevaba adherido era el de un niño. El hombre no me cobró, pero le di 400 pesos y me fui a casa. Estuve esperando y el dolor no regresó. Fue así como confirmé que por ir a un funeral durante la Semana Santa, mi vecinito casi me lleva a la tumba con él. Hola, buenas noches. Vengo a contar una historia familiar. Me llamo Alexander y tengo un hermano menor que se llama Ignacio. Tengo 25 años y él suma 22. Ignacio no vive con nosotros, sino que permanece recluido en una clínica de salud mental desde hace más de 15 años. Mis papás llevan todo ese tiempo pagando mensualidades que cada vez son más altas, pero mi hermano no puede estar fuera de ese sitio. Su historia comienza hace 6 años. Cuando Ignacio tuvo un momento complicado en la adolescencia, se volvió muy rebelde, malvado y grosero con mis papás. Por más que ellos hablaron con él y le pidieron que evitara esos comportamientos, él no entendió razones. Empezó a irse de pinta. No entraba a ninguna clase y se portaba igual o peor de mal en la escuela, así que lo suspendían a cada rato. Si mis padres intentaban hablar con él, se enojaba y los insultaba. La gota que derramó el vaso fue una tarde en la que mi mamá lo regañó y él la empujó con la brusquedad de un animal. Al llegar mi padre encontró a su esposa llorando. Le contó lo ocurrido y fue a arreglar cuentas con su hijo menor. Ignacio reaccionó igual de mal. Gritó y le dijo numerosas groserías, tras lo cual mi papá le cruzó la cara con una cachetada que le abrió el labio inferior. Mi hermano se indignó, agarró una mochila y se salió de la casa a las 7 de la noche. A lo largo de la velada estuvimos preocupados, pero también nos encontrábamos conscientes de que Ignacio ya era lo suficientemente grande para comprender las complicaciones de una decisión como aquella. Pero al cabo de 2 días regresó con la cola entre las patas. Pidió disculpas y se lanzó a la mesa como un perro hambriento. Afuera en las calles la vida no era fácil. Creímos que con eso las cosas cambiarían, pero no fue así. La calma duró apenas unas semanas. Luego mi hermano volvió a comportarse como un patán. Entonces mis papás decidieron llevarlo a unas charlas en la iglesia. Pero como se acercaba la Semana Santa, empezaron por arrastrarlo a las misas previas a fin de que se familiarizara con los temas. Ignacio, claro está, fue porque no tenía de otra, pero se sentaba en las bancas comunitarias y de ahí no se paraba. No respondía a las oraciones ni le daba la paz a la gente a su alrededor. Aún así, para mis papás, ya era bueno que permaneciera en el recinto durante todo el rato. Bueno, pues pasó que el Jueves Santo, mi hermano estuvo de pésimo humor, pero mi papá lo calmó tras recordarle lo bonito que se la pasó cuando trató de irse de la casa. Estuvo en silencio durante la misa. Escuchó el pasaje de la caminata de Jesús y luego el de la crucifixión. Más tarde, ignoró los saludos de paz y cuando el sacerdote pronunció, «Esta misa ha terminado», Ignacio se levantó y avanzó con prisa hacia el pasillo. Podría haber salido sin hacer su espectáculo, pero en el camino jaló la tela que cubría a los santos y los descubrió. Mi mamá hizo amago de recoger las mantas y acomodarlas, pero una monja le dijo que ella se encargaba y le dirigió una sonrisa que decía, «Tranquila, sé lo difícil que es lidiar con un chamaco así». De todos modos, el regaño no se lo ahorró, aunque no pareció servir de nada, porque al llegar a casa también les quitó la manta a las imágenes de mi mamá y soltó una carcajada.
Esa fue la primera vez que lo escuchamos reír. Por la noche cenamos mis padres y yo. Ignacio no quiso acompañarnos. Agarró un plato de comida y se la llevó a su cuarto. Ahí estaba cuando de repente salió y dijo: ¿Quién está hablando? Nadie había dicho nada en un rato. Mi hermano empezó a seguir la voz y terminó frente al altar, donde mi mamá acomodó la tela que él quitó horas antes. Luego comentó: hay una voz que sale de aquí. ¿A poco no la oyen? Pero no, nadie escuchaba nada raro, así que ni le contestamos. Segundos después se fue para su cuarto, pero unos minutos más adelante regresó. Venía furioso. Nos exigió dejar de estar haciendo ruidos extraños, aunque nosotros no habíamos dicho ni pío. Entonces se giró hacia el altar y se quedó quieto. Dio unos pasos hacia atrás y se cayó de sentón. De pronto empezó a gritar. Mis papás y yo nos quedamos sorprendidos. Sin embargo, creímos que era otra de sus cosas raras. Lo dejamos hacer su espectáculo hasta que noté que sus pantalones estaban mojados. Se orinó encima y eso ya no era normal. Me acerqué a mi hermano y miré su rostro. Estaba horrorizado, con los ojos fijos en el altar. Le agarré la cara y le obligué a mirarme. Le pregunté qué pasaba y él me respondió: ¿tú no lo ves? Está ahí, es el demonio. Observé al frente y no, yo no veía nada más que el altar con las figuras de mi mamá tapadas. Entonces mi hermano pronunció: «Dios mío, quítamelo de encima». Y comenzó a arrastrarse y a moverse para atrás hasta que se topó con el comedor. Mis papás y yo no sabíamos qué hacer, pero yo recordé que teníamos agua bendita. Fui por ella y se la eché encima al altar y a mi hermano. En ese instante Ignacio se desmayó. Despertó al cabo de unos minutos y exclamó: «Vi al diablo. Dios mío, era horrible. Tiene cuernos y una lengua enorme con la que intentaba alcanzarme. Sus ojos son rojos, tienen llamas adentro. Sus patas son como de bestia y tiene unos horribles que le cuelgan hasta las rodillas». No hubo forma de calmarlo. Lo llevamos al hospital y le pusieron medicamentos. Sin embargo, al pasar el efecto, su miedo regresó. En los meses siguientes buscamos a diferentes especialistas, pero nadie ayudó a Ignacio. Al final, el terror de mi hermano se volvió peligroso para él y tuvimos que meterlo a una clínica donde permanece sedado todo el tiempo. Varias veces intentamos que volviera a la casa y lo primero que decía era que seguía viendo al diablo, que lo acechaba y que ese era su castigo por haber destapado las imágenes en Semana Santa. En casa ya nos resignamos. Ignacio se quedará ahí por el resto de su vida, hasta que Dios lo llame o que el diablo se lo lleve. Les envío un saludo cordial a todos y les doy las gracias por el espacio que me brindan para contar este relato. Mi nombre es Ramsés Nava y les quiero contar lo que me pasó en el velorio de una vecina llamada Cassandra Gómez. Todo inició con que esta mujer, de aproximadamente 40 años, empezó a estar enferma. Los exámenes médicos le diagnosticaron una infección en los pulmones, misma que se pusieron a tratar como mejor sabían. Los familiares de Cassandra, es decir, sus 2 hijos y su esposo, la cuidaron y le dieron seguimiento al tratamiento. La infección pareció remitir. Sin embargo, de repente, regresó y lo hizo más fuerte. Los doctores hablaron de una fuerte resistencia al antibiótico. Le cambiaron medicamentos y nada. Al final, a pesar de todo, la señora falleció un miércoles en la tarde. Al siguiente día era Jueves Santo. A la familia, como es obvio, no le interesaban las fechas, sino el hecho de que Cassandra se había ido y que jamás regresaría. Estaban devastados. Organizaron el funeral y se llevaron una enorme sorpresa.
2 o 3 personas les fueron a dejar sus condolencias, pero nadie se quedó a acompañarlos. La casa lucía triste y hasta siniestra. Todo el rato permaneció abierta por si acudían los vecinos, y no fue ninguno. Entonces, a las 11 de la noche, mi mamá dijo: «Pobre gente, hay que ir un ratito». Nos cambiamos y acudimos con unas veladoras y un poco de dinero. Los deudos de la mujer nos recibieron con los ojos rojos. Nos sirvieron pan, café y un plato de mole con pollo. Mi mamá se ofreció a hacer unas oraciones y más o menos a la 1 de la mañana nos despedimos. La familia nos agradeció una y otra vez, a lo cual respondimos que no era nada. Les aseguramos que lo hacíamos con gusto y en favor de que ellos y la mujer pudieran encontrar la paz después de haber pasado una larga temporada llena de sufrimientos. A la señora la enterraron el Viernes Santo por la tarde y el Sábado de Gloria, junto con el Domingo de Resurrección, transcurrieron sin novedad. En mi familia continuábamos con nuestras cosas, atendimos los pendientes y les dimos seguimiento a las actividades que debíamos, pero a eso de las 2 semanas nos empezó a pasar algo raro a mis papás y a mí. Presentamos pesadillas casi idénticas. En la primera ocasión, soñé que estaba fuera de la casa de doña Cassandra y veía el ataúd abierto. De pronto, la mano de la difunta se alzaba y la mujer se levantaba llena de gusanos. La angustia se agudizó cuando la señora hizo que el féretro se volcara y ella, al caer, empezó a arrastrarse hacia mí. En mi sueño intentaba huir, pero no podía moverme. Entonces gritaba y uno de esos gritos se volvió real. Mi propia voz me despertó. Me costó mucho volver a dormirme, pero lo hice. En el desayuno le conté a mis papás y ellos me dijeron que igual soñaron feo, los dos, y que también fueron pesadillas sobre la fallecida. En el sueño de mi madre, Cassandra sí la alcanzaba a agarrar. En cuanto la tocó se puso a gritar y se despertó. Mi papá vio a la mujer saliendo del ataúd flotando y dirigiéndose hacia él mientras de su cuerpo caían gusanos. Abrió los ojos cuando uno de aquellos bichos se le pegó. Nos pareció demasiado escalofriante, pero no lo vimos como algo más que un evento inquietante. Lo malo fue que a la noche siguiente, los sueños siniestros regresaron. A la tercera noche igual, todos trataban de lo mismo, aunque teníamos pequeñas variaciones. A veces mi papá era el que sentía la mano helada de la vecina. Luego me tocaba a mí. La cuestión que se repetía en cada uno de nosotros era que doña Cassandra intentaba llegar a nosotros con un objetivo desconocido. En mi caso, la mayor parte de mis pesadillas iniciaba con la imagen de su ataúd y luego la veía a ella cubierta de gusanos. Mi mamá en cierta ocasión soñó que la mujer se arrastraba y le agarraba un pie. Entonces, además del frío que llevaba la mano, también percibió que estaba llena de una sustancia pegajosa. Al despertar me lo contó. Yo chequé en internet y encontré que unos días después del fallecimiento, los difuntos expulsan líquidos espesos de apariencia gomosa. Parecía que la presencia de nuestras pesadillas se estaba deteriorando tal como el cuerpo físico depositado en el cementerio. Eso le añadió más horror al susto. A pesar de las circunstancias, los días siguieron corriendo y nos esforzamos por superar lo que considerábamos que era un trauma familiar. Sin embargo, el semblante que nos acompañaba cada vez era peor. Se nos empezaron a formar unas gruesas ojeras. Nos pusimos pálidos y sentíamos un enorme cansancio, como si algo nos estuviera drenando la energía. Por añadido, el miedo se convirtió en un elemento que nos acompañaba sin darnos tregua. Casi no dormíamos y, al menos a mí, me aterrorizaba cerrar los ojos. Apenas dejaba quietos los párpados y de inmediato veía a Cassandra. Ya fuera con una extrema palidez o con el rostro medio podrido.
Por azares del destino, por esos días mi mamá habló con una vecina y ella le recomendó que nos diéramos una limpia con una veladora blanca y que la prendiéramos al revés, volteada, por donde se sientan los vasos. Al encenderla debíamos pedirle a la difunta que nos dejara en paz para que también ella pudiera descansar, y así lo hicimos. Mis papás y yo nos pasamos por el cuerpo una veladora de color blanco, cada uno. Le dijimos al espíritu de Cassandra que no nos siguiera atormentando y le ofrecimos la luz de las 3 llamas para que pudiera seguir su camino. Realizamos esa especie de ritual con mucha fe y también con esperanza, pues por hacer un bien terminamos llevándonos un mal que hasta nos estaba poniendo en riesgo. Por ejemplo, no dormir ni descansar de manera correcta terminaría causándonos hasta enfermedades, sumándole a eso el desgaste psicológico. La verdad era que ya no veíamos salida de aquel agujero. Por fortuna, tras realizar las oraciones y la limpia con la veladora, las pesadillas disminuyeron de forma gradual. Una noche, como si se tratara de un maravilloso milagro, pudimos dormir de corrido y con tranquilidad. Doña Cassandra ya no acudió a nuestros sueños, ni los convirtió en pesadillas. Al paso de los años, les conté esta experiencia a otras personas y me dijeron que en Semana Santa, el poder de la muerte y el velo que separa al mundo real, al sagrado y al de los espíritus, se vuelve demasiado fino y frágil. Quienes fallecen en Semana Santa pueden no encontrar su ruta hacia el descanso eterno, porque la muerte y el camino que deben seguir los difuntos para llegar al más allá no son tan fáciles de encontrar. Esa dama siniestra se encuentra rindiéndole pleitesía a Jesucristo, quien se entregó a los hombres para limpiar los pecados del mundo. Así que de momento no tiene tiempo para los humanos y sus pesares. Al no ser conducidas con propiedad, las almas vagan y se aferran a lo que pueden. La muerte, cuando las busca, a veces ya no las puede encontrar y por eso olvidan su condición humana hasta convertirse en seres que atormentan a los vivos. Sea verdad o no, lo cierto es que la pasamos muy mal y cuando todo terminó, fue un alivio gigantesco. Hasta hoy sigo recordando a doña Cassandra, pero no como fue en vida, sino como la vi en mis pesadillas. Descarnada, feroz, con una representación perfecta de un alma en pena y demoníaca. Tal como he escuchado en otros relatos, yo les voy a contar esta historia de manera anónima. No les quiero decir mi nombre por si acaso alguien me llegara a reconocer, pues voy a relatarles cosas que nadie se imagina que he vivido. Para los demás, soy una mujer tranquila y trabajadora, que ha sido muy fuerte para soportar diversas situaciones complicadas a lo largo de su vida. A muy temprana edad, mi papá falleció y nos dejó solas a mí y a mi mamá. La razón por la que él se marchó fue porque le diagnosticaron una enfermedad en etapa terminal. Ya no encontró la manera de salir adelante. Desde ahí empezó el calvario en mi vida. A pesar de ser tan pequeña, mi mamá no perdía la oportunidad de cruzarme la cara de una cachetada o de empujarme sin importar que me cayera y me lastimara. En innumerables ocasiones me abrí las manos o las rodillas después de sentir su pie en mi espalda. Luego, como si al crecer desbloqueara un nuevo nivel de resistencia, una tarde me empujó y me caí, y su zapato se impactó en mi costilla. Durante varios días traje el costado lleno de moretones. Entonces pasó el tiempo y bien o mal crecí. Al dejar la niñez, comenzaron a surgir en mí pensamientos que jamás imaginé experimentar. A los 11 años sentí por primera vez que no quería a mi mamá. Con grandes esfuerzos salí de la primaria e ingresé a la secundaria. De mala gana mi mamá hizo los trámites y entré al nuevo nivel educativo. Como ella no me daba dinero para el pasaje, solía caminar de regreso y pasaba frente a una iglesia.
Quién sabe por qué, pero un día se me ocurrió entrar. Sentí mucha paz al estar en el recinto y deseé con todas mis fuerzas que esa calma la pudiera sentir en mi casa. Al salir creí que podría llevarme a mi hogar la tranquilidad que brindaban los santos y las vírgenes. Por desgracia me equivoqué. Al llegar me encontré con la mirada furiosa de mi madre y su mano, que se movía tan rápido e impactaba mi cara, mi cabeza o mis brazos con un enorme gusto. En los días siguientes regresé a la iglesia para volver a experimentar esa sensación de dicha, en medio de la cual nadie me hacía daño. En una de esas, me tocó presenciar una misa y el sacerdote dijo que se estaba acercando la Semana Santa, así que podíamos emitir las peticiones que más deseara nuestro corazón, porque en esos días Dios tiene los oídos orientados hacia sus hijos, y yo también pertenecía a su hermosa familia. Desde el primer momento pedí que la paz pudiera habitar en mi casa. Durante los días de la Semana Santa, acudí a la iglesia y pedí una y otra vez que la paz acudiera a mi hogar. Era lo único que quería. Paz. El Viernes Santo, el sacerdote explicó que se trataba del día de mayor importancia, pero llegando, mi mamá me atacó con más saña que nunca. Como pude, crucé la puerta con los labios partidos y la blusa manchada de rojo. Corrí hasta la iglesia y me arrodillé frente al altar. Rogué paz, imploré que mi madre me dejara de lastimar y lloré hasta que me quedé dormida. Cerraron la iglesia sin percatarse de que yo estaba ahí. Por primera vez en mi vida dormí tranquila. El sábado de gloria desperté con el sonido de las puertas de la iglesia abriéndose y me escabullí para que nadie se percatara de mi presencia. Sabía que tenía que regresar a mi vivienda. Sin embargo, caminé lo más lento que pude. Mientras avanzaba por la avenida pasaron un par de patrullas y una ambulancia, las cuales se alejaron a toda prisa. Cuando llegué a mi casa, me sorprendí porque vi esos 3 vehículos estacionados afuera. Justo cuando caminé hacia la puerta, salieron unos señores vestidos de blanco que cargaban una camilla, y en ella vi a mi mamá. Tenía la cara llena de moretones, los ojos abiertos y la ropa desgarrada. Rápidamente pregunté con inocencia, ¿qué le pasó? Ella es mi mamá. Yo acabo de llegar porque me quedé dormida en la iglesia. Un hombre respondió. Se cayó de las escaleras. Los vecinos la escucharon hoy en la mañana y nos llamaron. Entonces me miró con tristeza y añadió, hija, de verdad hicimos todo lo que pudimos, pero tenía las piernas rotas y una costilla le dañó el estómago. Si hubiera habido alguien aquí. Pero no, nunca vayas a creer que fue tu culpa. Yo respondí de inmediato, no fue mi culpa, fue Dios que me trajo un poco de calma. En ese instante el hombre se fijó en mi rostro lastimado y suspiró. Luego comentó, alguien te escuchó. Por años no entendí esa frase. Mientras estuve con familiares y en albergues, no supe a qué se refería, pero cuando crecí me quedó muy claro. Decía algo desde el fondo de mi alma, pero Dios no hubiera sido capaz de darme lo que necesitaba, mismo que era alejarme de mi mamá. Estoy segura de que otro ser me oyó. Ningún santo, ángel o arcángel sería capaz de quitar de mi camino a la mujer que me dio la vida. Pero otros seres no se tocarían el corazón para hacer eso y más. En la actualidad sigo profesando la religión católica. Y aunque parezca contradictorio, también le agradezco a la entidad que le prestó atención a mis humildes súplicas. No puedo decir quién fue porque no lo sé, aunque lo sospecho. Debió ser un espectro oscuro, de esos que salen mientras la gente llora por las caídas de Cristo. Esos entes siniestros que en Jueves y Viernes Santo causan espantosos accidentes y se llevan a tanta gente. Dicen que del viernes al domingo el mundo está desprotegido porque en esos días el Espíritu de Jesucristo no está presente. Por eso los diablos bailan a sus anchas entre la gente.
Yo no puedo negar ni afirmar nada. Lo que ocurrió fue que sin mi mamá, continué creciendo, estudiando y anhelando ser una mejor persona. Si se lo preguntan, no, nunca he adorado a entidades malignas. No me volví seguidora de Satanás ni de otros demonios. Solo lo acepté, agradecí la oportunidad que recibí y hoy tengo hasta la casa de mi madre a mi nombre. Soy auxiliar contable y veo la vida con alegría, segura de que puedo enfrentar cualquier cosa. Si pude sobrevivir a una mujer cuya mente se perdió en el dolor y me mostró que no me quería ni tantito. Mi abuela se llamaba Eugenia Rivero Mondragón. Siempre fue una mujer devota. Le encantaba ir a la iglesia a escuchar al sacerdote leyendo la Biblia. Siendo de generaciones anteriores, ella no acudió a la escuela y por lo tanto no sabía leer ni escribir. Tenía su propia Biblia, mas no era capaz de descifrar lo que decía en sus páginas. Así pasó el tiempo. Todos en la familia sabíamos que frente a ella, nada de groserías. Debíamos evitar cualquier chiste o broma religiosa y lo hacíamos porque la amábamos. Una Semana Santa, en específico el Jueves Santo, por desgracia las cosas cambiaron. La abuela no se sentía bien, la edad le pesaba y sus pies se encontraban algo hinchados. Como era normal en su condición de diabética, le revisamos sus niveles de glucosa, le pusimos una jarra de agua a la mano y la dejamos descansar en casa, sentada frente a la televisión para que viera las películas que pasaban. Nosotros solo saldríamos un par de horas para ver la representación de la crucifixión que hacían a una cuadra de nuestro domicilio. O sea, ni siquiera estaríamos lejos de la abuela. Además, ella tenía un celular con el que podía llamarnos por cualquier cosa. Para esto, en casa dejamos todo en orden solo para regresar y comer. Ese día preparamos tostadas con atún y verduras, pero para la abuela dispusimos un filete y ensalada ligera. En fin, parecía un día común. Sin embargo, una vez que terminó la representación y regresamos, encontramos un escenario indescriptible. En casa teníamos un espacio reservado para los santos. Contábamos con una figura de la Virgen de Guadalupe, un San Isidro Labrador, un San Judas Tadeo y otras imágenes tradicionales de la fe católica. A esas estatuas, por decirles de algún modo, les poníamos mantas moradas durante Semana Santa, pues la tradición dicta que en esos días todos los santos deben ser cubiertos. Además, se utiliza el color morado para mostrar penitencia, reflexión sincera y una genuina preparación espiritual para la Pascua. En casa siempre acomodábamos bien las imágenes y las cubríamos. El caso es que al volver, encontramos a la abuela de rodillas frente al altar. Le había quitado la tela a los santos y los miraba con los ojos vidriosos, como si los contemplara vivos o reales. De inmediato la levantamos y le pedimos que nos explicara qué pasaba. Mi abuela nos miró y en su rostro hubo un instante en el que pareció no reconocernos. Eso me dio miedo, me preocupó. Pensé que estaba experimentando los inicios de la demencia senil. Sin embargo, al cabo de unos segundos regresó en sí. Al recuperar el dominio de su mente y cuerpo, exclamó con alegría: «Los santos me hablaron, es un milagro. Escuché cómo me llamaban. Me solicitaron que los destapara y escuché sus voces como si fueran de personas reales, así como ahora los escucho a ustedes. Esto es un milagro». Como es obvio, no le creímos. No era posible, pero no dijimos nada. Dejamos a la abuela con sus ilusiones y nos la llevamos a la sala. Comimos. Cada quien se puso a hacer sus cosas y al cabo de un rato, la abuela volvió a arrodillarse ante los santos. En esa ocasión nos quedamos viéndola un rato y nos impactó ver que estaba hablando. Ella decía: Sí, puedo escucharlos. Mi familia no me dijo nada. No,
Estoy bien. Puedo hacer muchas cosas. ¿En serio? ¿Pueden hacer eso por mí? Nada más que yo ya estoy muy grande. No le entendíamos mucho a su conversación, razón por la cual no nos pareció que se tratara de algo peligroso y dejamos que siguiera así. Se veía animada y de mejor humor que en los últimos días. Con el paso de las horas, aquella charla adoptó rumbos bastante oscuros. De repente escuchamos que la abuela estaba diciendo algo como: No, no es verdad, eres un mentiroso. Yo creo que en realidad no eres San Judas Tadeo, eres otra cosa, ¿verdad? ¿Qué eres? ¿Quién eres? No te conozco. Me estás engañando. Ya no me hables. Acudimos a ver qué ocurría y la abuela se refugió en los brazos de mi mamá, su hija. La noche del sábado de gloria y la madrugada del domingo de resurrección nos la pasamos en vela. La abuela se despertaba a cada rato, gritaba, lloraba y decía que los santos no la dejaban dormir, que ahora le gritaban y le decían de groserías, insultándola y sobajándola. Mi mamá asustada le dijo que se calmara y se la pasó cuidándola, abrazándola y diciéndole que todo estaría bien. En esos días festivos no había manera de ir al médico, así que tenía la idea de mantenerla tranquila hasta el lunes. Sin embargo, a eso de las 7 de la mañana, la abuela se levantó a la carrera y empezó a caminar con desesperación de un lado a otro. Decía que los santos la perseguían y, para terminar con el tormento, se dirigió al altar y empezó a romper las imágenes. Por más que tratamos de detenerla, no pudimos. La abuela sacó fuerzas del fondo de su alma e hizo pedazos a cada figura que tenía enfrente. Los cuadros terminaron en el suelo y los pisoteó para romper el cristal. Después arrancó los lienzos con sus propias uñas. De pronto pisó un cristal y lanzó un grito estridente. El suelo se manchó de sangre y ella se sentó mirando el desastre que hizo. Enseguida comentó: Sí, por fin, creo que ya no escucho nada. Para ella pareció regresar la paz, pero para nosotros la imagen se convirtió en una especie de sacrilegio. Como es obvio, no le dijimos nada, sino que intentamos contactar a algún médico que acudiera a revisarla o darle un tratamiento mientras la llevábamos con un especialista. Nadie nos dio respuesta inmediata. Para las 11 de la mañana, la abuela volvió a presentar una crisis. Gritó y lloró con una desesperación terrible. Dijo que los santos volvían a hablarle y que ahora estaban muy enojados porque les rompió sus imágenes. La abuela hasta temblaba de miedo. Por más que intentamos explicarle que todo estaba en su imaginación, no entendía. Decía que los escuchaba con claridad, aunque estaba segura de que no eran realmente los santos, sino un ser maligno que se hacía pasar por ellos. Entonces, más o menos a las 3 de la tarde, un doctor nos respondió el teléfono y nos indicó que podía visitarnos en más o menos 3 horas. Le dijimos que sí y tratamos de mantener controlada a la abuela. Ella se quedó dormida unos minutos y mamá y yo, junto con el resto de la familia, decidimos comer algo porque ni siquiera pudimos tomar el desayuno. De pronto, cuando estábamos sentados a la mesa, oímos un ruido en el patio. Salimos y encontramos a la abuela tirada, con un charco de líquido rojo expandiéndose poco a poco. Una de sus piernas estaba doblada de forma anormal, y ella, aunque estaba viva, no lucía como si se fuera a poner mejor. Con horror nos acercamos a ella. Mi papá llamó a una ambulancia. Mi mamá se arrodilló a su lado y en ese instante la abuela murmuró: No eran los santos quienes me hablaban. Se trataba de Satanás, que me encontró débil. Me obligó a destapar a los santos y se burló de mí. Mi mamá le pidió que no hablara más, pero ella siguió. Hace un rato me despertó una voz horrible.
de demonio y me dijo que si no me aventaba del techo, se los llevaría a ustedes. Así que no lo permití. Yo los salvé y todo estará bien. Trató de decir algunas cosas más, sin embargo, su voz se apagó poco a poco hasta que los labios se le quedaron quietos. En pleno domingo de resurrección, mi abuela murió. En su acta de defunción pusieron que fue una decisión personal. Sin embargo, toda la familia sabe lo que pasó. Fue por destapar a los santos en Semana Santa. La abuela cayó víctima de un ser demoníaco que la orilló a acabar con su existencia de la peor manera.